Muy bien. Jueces 5, entonces, Jueces capítulo 5, el canto de Débora, ¿verdad? Un capítulo muy interesante fue el que vimos el domingo pasado, ¿no? Vimos a una Débora de pronto invocando su propia alma para que sea la más ferviente, pues, ¿no? Nos llevó de pronto el tema del domingo pasado también a reflexionar que el que enciende el fuego en los corazones de otros hombres con el amor de Cristo debe permitirse también arder primeramente con el mismo fuego en su propio corazón, ¿verdad? En otras palabras, no podemos dar sin de pronto haber recibido. Ahora en ese capítulo vemos entonces el canto de Débora, ¿sí? Los que nos va a llevar de pronto a pensar también que alabar a Dios es una tarea a la cual todos nosotros debemos despertar, ¿sí? Porque es muy importante el tiempo de alabanza, porque es muy importante el tiempo de adoración. En todo tiempo, la palabra del Señor, como lo mencioné ahora en mi oración, dice insta a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos listos para con el Señor en cualquier circunstancia de nuestra vida. No importa si estamos pasando por pruebas o por situaciones en ánimo o en desánimo, en cualquier circunstancia en nuestra vida debemos estar listos para Él y para con Él. ¿Okay? Entonces, las diversas tribus que pelearon se mencionan aquí en este capítulo 5 con honor. Porque tenemos que entender también que aunque Dios debe ser glorificado sobre todas las cosas, los que son utilizados por Él reciben también de algún modo pues honra de parte de Dios y muchas veces reciben esa honra de parte de Dios para dar estímulo a otros, para el estímulo de los demás. Entonces, el alma de la misma Débora peleó contra sus enemigos, ¿sí? Así que entendamos, cuando se hace la obra de corazón y sostenidos de la gracia de Dios, la fuerza de nuestros enemigos espirituales va a ser siempre pisoteada y van a caer siempre ante nosotros. Así que mientras leamos este capítulo nos vamos a dar cuenta que hubieron muchos que se mantuvieron a la distancia y no se pusieron al lado de Israel, ¿ok? No todos estuvieron al lado de Israel, hubieron otros que mantuvieron su distancia. Aquellos que después querían disfrutar de algún modo las victorias ajenas. Querían disfrutar las victorias ajenas sin haber de pronto metido el rostro en el lodo. Aquellos que dicen victoria sin saber siquiera lo que es de pronto pelear una guerra, ¿verdad? Lo que es pelear una batalla. Aquellos desertores que no cumplen con su deber, de pronto por miedo a los problemas o de pronto por miedo a perder algún tipo de comodidad, ¿sí? O de pronto el indebido afecto también por sus negocios y sus ventajas mundanales. Aquellos espíritus estrechos, aquellos espíritus egoístas, ¿no? Que de pronto les interesa poco lo que suceda a la iglesia o lo que le suceda a la iglesia de Dios, con tal de conseguir, con tal de guardar y cumplir muchas veces sus metas personales para su propio deleite. Es triste decirlo, pero esta es la realidad. O incluso de pronto también aquellos aparentes que entregan de pronto una fachada de piedad y lo único que hacen es conseguir satisfacer su propia necesidad, su propia carnalidad con los tesoros del Dios viviente. Y eso es triste, y no solamente es triste, sino que también es condenado. Entonces, todos buscan lo suyo propio, dice el libro de Filipenses, ¿verdad? A ellos algo pequeño siempre les servirá de pretexto. Siempre les servirá de pretexto para quedarse de pronto estancados, congelados, sin ninguna intención de compromiso, sin ninguna intención de comprometerse. ¿Por qué? Pues porque el compromiso es un sinónimo de pronto también de dificultad. Compromiso es un sinónimo de confort, en el que de pronto alguien pueda
con intención o sin intención, estar atrapado sin entender que ese confort es una telaraña en la cual está atrapado y listo para ser devorado en el tiempo indicado. Y así como aquellos que huyeron al llamado de ayuda fueron malditos, aquí lo vamos a leer en este canto, si no nos metemos activamente a fomentar la causa del Señor en este mundo malo, vamos a caer nosotros también en maldición contra aquellos obreros de maldad. Aunque debemos tener en cuenta todos nosotros, pues, que Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios no necesita de ayuda humana. Sin embargo, Dios se agrada en aceptar los servicios de quienes creen y disponen su vida para el progreso de su causa, para el progreso de la obra. Aquellos que realmente lo aman, aquellos que realmente lo aman, aquellos que realmente lo consideran, aquellos que aman a Dios, pues. Capítulo 5, entonces, el canto de Débora, un canto de alegría y bendición, al saber pues que fue un instrumento dispuesto para Dios, instrumento dispuesto para Dios. Jueces 5, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: aquel día cantó Débora, dice, con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, dice. Un canto de liberación, un canto de liberación. Incluso la Biblia nos muestra algunos otros cantos de liberación también, esos cantos tradicionales judíos, como por ejemplo el canto de María en Éxodo 15, versículos 20 y 21, y los cantos de celebración de David sobre Goliat también. E incluso Primera de Samuel, si no me equivoco, capítulo 18 habla un poco al respecto también. Creo que en un solo verso, no recuerdo el número del verso, pero está ahí en capítulo 18. Entonces, es interesante, pero la Biblia nos muestra constantemente que los hijos de Dios cantaban más fuerte, cada vez más fuerte cuando el enemigo rugía más. Ahí estaban los hijos del Señor. Parte del verso 2 dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel. Entonces, de algún modo, este verso nos muestra la importancia aquí del liderazgo en cualquier esfuerzo por la obra de Dios. Tenemos que entender que Dios espera líderes entre su pueblo, siervos que estén al frente peleando por la causa, creyendo realmente que lo que Dios les ha llamado a hacer realmente vale la pena. Es lo que el Señor está esperando, gente dispuesta a sacrificar por seguir y obedecer a Dios, gente dispuesta a sacrificar, gente pues que logre entender también que la prioridad en su vida está establecida en lo eterno y no en lo terrenal. Dios está esperando a estos hombres y mujeres. Por esta misma razón, el nombre de aquellos que pudieron definir esta prioridad está escrito en la Biblia, así como está escrito también los nombres de aquellos que no lo hicieron, porque sus nombres también están escritos ahí, para vergüenza, pero están escritos ahí. Uno de los que de pronto pudieron definir sus prioridades como siervo de Dios fue Pablo, ¿verdad? Y él lo afirmó en Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Leamos una vez más los versos 1 y 2 de Jueces 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, dice, load a Jehová. Entonces, algo muy interesante aquí, dice el verso 2, por haberse ofrecido voluntariamente, dice, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. En otras palabras, la disposición del pueblo fue una pieza importante para poder alcanzar la victoria, lo estamos leyendo aquí.
Así que mientras elaboraba mi estudio y llegaba a estos versos, me puse a pensar cuántas son las metas que nosotros podemos tener trazadas por delante como plantación, ¿verdad? La cual de pronto, de algún modo, dependerá de la disposición y el sacrificio que estemos dispuestos todos nosotros a hacer por la obra que Dios nos está permitiendo a cada uno de nosotros desarrollar. Esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia del Señor y nosotros somos parte de ella. ¿Me dejo entender? Disposición y sacrificio, entonces. Necesitamos poner manos a la obra, necesitamos ser fieles, necesitamos ser obedientes, necesitamos ser constantes. Les dije en algún momento, ¿verdad?, que este tiempo se vuelva parte de nuestro estilo de vida. Necesitamos ser constantes, dejar de pensar que la obra de Dios es solamente asistir los domingos y pedirle a Dios que nos dé visión. ¿Le pides a Dios que te dé visión? Es lo que yo pido cada día al Señor. Dios mío, dame visión. ¿Por qué? Porque sin visión no hay motivación. ¿Entiendes? Sin visión no hay motivación y sin motivación solamente vamos a ser un grupo de creyentes congelados en una religiosidad totalmente farisaica. Así. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a estar aquí como muñequitos, hipnotizados, viniendo cada domingo, siguiendo una rutina, liturgias y demás. Ya lo he vivido antes. Y no lo quiero volver a vivir jamás en mi vida. Un grupo de creyentes conformes, con solamente mojar sus pies en el Jordán, pero sin intenciones de querer cruzar el Jordán. Así que entendamos, los que piensan así serán aquellos que serán dejados atrás, mientras que aquel remanente realmente envalentado y decidido estará dispuesto a pelear, estará dispuesto a conquistar y tomar de una vez por todas las promesas que Dios preparó de antemano para todo aquel que lo siga. Aquel valiente que ya está cansado de dar vueltas pues en el desierto, aquel valiente que quiere ser capaz de ver una victoria después de tantas derrotas. ¿Cuántos son los que de pronto han estado ahí, derrota tras derrota, y están cansados de esa derrota? Pues hoy es el día. Aquella persona que se hizo fuerte en la debilidad y no se dejó amilanar por el enemigo, sea cual sea la circunstancia que haya pasado o que esté pasando. Aquella persona que aún mantiene el alma en temple. Aquella persona que no ha sido seducida ni comprada por los placeres de esta vida pasajera, esta vida que no tuviese ningún tipo de sentido si no tuviésemos a Dios presente en ella. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 28 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, dice, en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, dice, la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, y por lo cual dice, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Así que esta mañana quiero retarte a que le pidas a Dios que abra tu entendimiento, que expanda tu visión, que te libre de caer pues en esa monotonía espiritual. Recuerda que Dios tiene un llamado específico para ti. Recuerda que Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿a qué le puedes tener miedo? ¿A qué le temes? Quizás sin darte cuenta estás anclado, quizás sin darte cuenta estás enraizado en tus propios asuntos y tienes miedo que de pronto Cristo te diga, sígueme, porque sabes de pronto que hay un precio que tu carne de algún modo va a tener que pagar. Pero olvidas totalmente también que existe una recompensa eterna. Mateo 16, versículos 24 y 25 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y dice, sígame también. Versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso significa entonces que debe ser un compromiso de todos los días, y no solamente únicamente en ocasiones o cuando de pronto es conveniente. Negarse a sí mismo es negar lo que queremos e incluso a veces lo que necesitamos también. Negarse a sí mismo es llevar la cruz de Cristo de modo diariamente, esa cruz que para Cristo significó vivir para los demás y morir por cada uno de los pecadores, por cada uno de nosotros. Él dio su vida por nosotros cuando no lo merecíamos. Recuerda eso, eso significa que el que decida de algún modo tomar esa cruz tendrá que poner sus propios intereses detrás de los intereses de Dios y detrás incluso de los intereses de los demás también. Es importante saber todas estas cosas, reconocerlas en nuestra vida como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Regresando al tema, entre los versos 3 al 5 de Jueces 5, veremos cómo en este canto se hace alusión a la grandeza, la soberanía, la misericordia y la fidelidad de Dios en el pasado incluso también. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice, oíd reyes, escuchad, oh príncipes. Dice, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos, dice, destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En este canto entonces Débora recordó aquel tiempo cuando Dios hizo lo mismo por parte de Israel en los días incluso del Éxodo también. Puedes leer el libro de Deuteronomio, capítulo creo que 33 si no me equivoco, para que lo tengas como referencia. Y aquí hay una esperanza para nosotros de parte de Dios, de parte de Débora aquí. Tenemos que saber que es bueno para nosotros el recordar siempre que la bondad de Dios hacia nosotros, como lo dijo en oración, como se dijo ahora en oración, ahora en la mañana, no comenzó hoy, sino comenzó desde siempre. Dios ha sido bueno con nosotros desde siempre. Hagamos reflexión en nuestra vida. ¿Y cómo hemos llegado hasta el día de hoy, aquí donde estamos ahora, buscando siempre al Señor? Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno con nosotros desde siempre. Versículos 6 al 8 de Jueces 5 dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, dice, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté.
Me levanté como madre en Israel cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo, lanza entre 40,000 en Israel, dice aquí en tono de pregunta. Podemos ver entonces que no solamente la vida era difícil bajo los opresores de Israel, sino que ellos también consideraron todas las armas, quitaron todas las armas para que ellos pues estuviesen totalmente indispuestos, para que ellos estuviesen totalmente desarmados. Dice aquí como pregunta, ¿verdad? Se veía escudo o lanza, dice, entre 40,000 en Israel, dice. Así que la tierra estaba llena de confusión. Así que la tierra estaba llena de anarquía incluso también, totalmente desarmados. Y como analogía de pronto espiritual podemos decir también que Satanás no solamente quiere oprimir al cristiano, él también quiere desarmar al creyente. Él nos quiere desarmar. Él quiere que el creyente deje toda la armadura de Dios, la cual pues te pertenece en Cristo Jesús. Efesios 6 habla acerca de esto. El verso 7 de aquí, de Jueces 5, llama mucho mi atención. Vemos aquí que el carácter de Débora fue realmente positivo, ¿verdad? Ante la adversidad. Ella dice, hasta que yo, Débora, dice, me levanté. Y esta afirmación no indica necesariamente orgullo por parte de Débora, simplemente ella entendía que Dios obra por medio de individuos dispuestos. Y mientras había escasez de disposición, ella dispuso su vida, ella comenzó a marcar sus prioridades y nunca dejó de creer que Dios iba a librar a su pueblo. Jueces 5:9 dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Dice, load a Jehová. Ella dice, mi corazón es para vosotros, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Este verso nos muestra que a Débora no solamente le importaba su trabajo de liderazgo, ¿verdad? Ella también tenía un corazón para otros líderes. Ella también tenía un corazón para la obra, lo que nos indica que su visión era más amplia que el de únicamente hacer su propio trabajo. Ella quería buscar el reino de Dios en avanzado. ¿Me dejo entender? Es el corazón de Débora. No era conformista. Ahí estaba. De algún modo pidiendo visión, ¿verdad? Una mujer motivada, mirando siempre que la obra de Dios era grande, mirando siempre que la obra de Dios era pues totalmente extensa. Hay mucho más, yo se los he dicho muchas veces, hay mucho más que solamente lo que puedas recibir dentro de estas 4 paredes. Hay mucho más, pero solamente lo va a descubrir aquel valiente en el Señor que ponga su corazón en compromiso con Él. Jueces 5, versículos 10 al 12. Vemos aquí el llamado a recordar la victoria, ¿verdad? Dice versículos 10 al 12, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marcharé hasta las puertas, dice el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Algo que nosotros tenemos que entender como cristianos es que jamás debemos esconder nuestra luz debajo de un almud, ¿verdad? Como lo dice Mateo 5. Sino más bien hablar a los demás de las grandes cosas que Dios ha hecho y que sigue haciendo por nosotros y a través de nosotros. Eso es tan importante y lo estamos viendo aquí en estos versos. Y lo mencionamos en algún momento incluso también. Dejar de hablar de las victorias pasadas, ¿verdad?
y comenzar a cruzar ese Jordán y comenzar a hacer o lograr nuevas conquistas, comenzar a lograr nuevas promesas en nuestra vida. Entre los versos 13 al 18 vemos la unidad de las tribus para hallar la victoria. Versículos 13 al 18, vamos a leerlos. Dice: entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos de Efraín. Dice: vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar, dice, se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste, dice, entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a Aser, a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. La unidad, entonces. La unidad es sumamente importante, sumamente importante. Si decidimos llamarnos, pues, hermanos en Cristo, debemos comportarnos como hermanos en Cristo, ¿verdad? Como lo dije al principio, no somos primos de tercer grado ni nada de eso, somos hermanos en Cristo. Y vemos aquí las tribus agitadas para unirse en batalla. Es lo que estamos viendo aquí, y por esa razón Débora alabó las tribus que ayudaron, pues, notablemente: Efraín, Manasés, Benjamín, Zabulón, Isaacar, Neftalí. No todas las tribus apoyaron. Y esto se afirma aquí a partir del verso 16, porque dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Rubén, Manasés, Dan, Aser, no se unieron a la batalla. Luego, entre los versos 19 al 23 del capítulo 5, vemos la batalla descrita y el curso de una ciudad que no dio apoyo. ¿Okay? Dice: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto, dice, a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron, dice, los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Aquí se menciona que la batalla fue peleada desde los cielos, en un sentido de que Dios envió lluvia, la cual hizo que los carros de los cananeos no tuvieran, pues, algún tipo de utilidad. Interesante, ¿verdad? Porque la mano de Dios estaba con ellos. El verso 23 menciona la ciudad de Meroz. Aquí, aparentemente, la ciudad de Meroz no fue, pues, para ellos de ninguna ayuda. Sin embargo, Dios aún cumplió su obra, pero la ciudad de Meroz fue maldecida debido a que no tomaron parte en ello. Interesante, ¿no? Entre los versos 24 al 27 vemos la alabanza que se le dio a Jael por matar a Sísara. Ustedes recuerdan ese relato, ¿verdad? El domingo pasado. Interesante lo que sucedió, ¿no? Vamos a leerlo. Dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. ¿Recuerdan ustedes ese acontecimiento? En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies y quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí, dice, cayó muerto. Lo que Jael hizo hubiera sido de pronto condenado por muchos en los días de los jueces. La responsabilidad para proteger y bendecir a un invitado era un mandato absoluto en aquel tiempo. Sin embargo, mira lo que sucedió, mira lo que hizo Jael.
Y aún así ella fue bendecida, aún así ella fue bendita aquí, porque su obediencia a la causa de Dios estaba primero. Su obediencia a la causa de Dios fue más grande que su obediencia hacia la tradición y la costumbre en aquel tiempo. Dios es primero. Siempre debe ser primero. A Él debemos obedecerle, a Él le debemos la honra. Entre los versos 28 al 30 vemos una reflexión aquí. En la decepción repentina de los sobrevivientes de Císara. Vamos a leerlo. Dice: la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías dice, a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas, dice, le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: no han hallado botín y lo están repartiendo a cada una, dice, o a cada uno, una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Aquí vemos a Débora pensando y celebrando las consecuencias de la muerte de Císara, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí en estos versos. Y para culminar el verso 31, vemos aquí la alabanza final a Dios y el efecto a largo plazo de la victoria también. Dice el verso 31, así perezcan todos tus enemigos, es lo que dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean, dice, como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. ¿Te imaginas todo esto cantado? Era un canto de liberación, un canto de liberación. Dios había hecho tanto por su pueblo, había tanto que agradecerle, un canto de liberación, un canto que salía desde el alma, desde las entrañas, porque estaban tan agradecidos. Y aquí estaba Débora, ¿verdad? Toda una mujer inspirada, una poeta, dicen algunos. Así que hay que recordar algo importante. Tenemos que pelear por nuestra paz, si es que aún no la tienes. Tienes que pelear por tu paz. No sé con lo que puedas estar lidiando, no sé con lo que puedas estar batallando hoy en día, pero necesitas enfrentar a tu gigante. Necesitas enfrentar a tu gigante. No temas, no desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios está diciendo que deseches todo temor, desecha todo temor y alcanza esa promesa que Dios tiene preparada para ti. Solo hay dos grupos mencionados aquí: los valientes y los cobardes. Y con ese pensamiento quiero dejarte esta mañana. Solo hay dos grupos aquí: los valientes o los cobardes, y los cobardes. El ser cristiano solamente es para valientes. Y son los valientes los que en aquel momento verán el rostro del Señor diciendo: bien hecho, siervo fiel. Y te entregaré una corona que tú vas a tener que poner a sus pies, ¿verdad? Porque no merecemos absolutamente nada. El ser cristiano es solo para valientes. Mantén tu enfoque, no te distraigas. Tú fuiste llamado a algo. Desde siempre fue así. Honra al Señor con tu vida. Es lo que estamos viendo aquí. Es lo que hemos visto de constante aquí. Cómo el Señor ama a su pueblo, cómo el Señor envió y va a seguir enviando jueces, ¿verdad?, para dar paz a su pueblo. El Señor quiere darte paz hoy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de lo que tú puedas estar pasando, Dios te quiere dar paz. Sea lo que sea que está ocurriendo en tu vida, Dios te quiere dar paz. Y el Señor te va a dar fortaleza y te vas a levantar y vas a decir: ¿cómo es que me estoy levantando? Si estoy así, me siento así, esto no es mío. Definitivamente no es tuyo, es la gracia de Dios en ti.
Es la fuerza del Señor en ti, es la misericordia de Dios en ti. ¿Quién te levanta cada mañana? Para que puedas respirar, y no solamente para que puedas respirar y hacer tus labores cotidianas, sino para que puedas honrarlo y para que puedas servirle y para que no pierdas el foco y el llamado que Dios tiene para tu vida en específico, porque así es. Dios te está llamando a algo específico. Hemos hablado acerca de la unidad, recuerda. ¿Tenemos mucho para hacer? Por supuesto que sí. Cosas que se van a lograr si permanecemos juntos, unidos, mirando al mismo Dios. Entonces ahí está, Débora cantando, feliz, contenta, porque Dios la usó y porque Dios concedió victoria. Un instrumento grande, ¿verdad?, en la historia de Israel. Hay mucho por conocer. El próximo domingo vamos a seguir estudiando el libro de los Jueces, capítulo 6. Pero esta mañana vamos a terminar este servicio cantándole al Señor. ¿Ok? Vamos a cantarle al Señor.